nacido. Listo. ¿En qué estábamos? Del Homo sapiens sapiens que tiene unos pómulos muy llenos de botox. No, digamos que lo muestran digamos, lo voy a decir con estas palabras, como un poco aborigen, ¿no? Cuando pues nosotros somos Homo sapiens. Entonces, pues digamos que se desdibuja un poco la evolución al no reconocer, o sea, se cree que la evolución fue algo de hace mucho tiempo y todavía lo estamos viviendo, no va a parar, ¿sí? Ah, Entonces, papu, no lo dudo eso. ¿cómo? No lo dudo que vamos, seguimos evolucionando y no nos damos cuenta. Sí, claro. Y es que eso se ve, es latente, o sea, digamos, en corto tiempo hay formas adaptativas, digamos, de pronto no han cambiado nuestros genes tan profundamente como, pues, como se puede llegar a esperar, pero sí es necesario reconocer que nosotros estamos transformándonos, o sea, y es más que evidente porque si bien nosotros solo tenemos la especie Homo sapiens, hay una gran variabilidad según el territorio donde estén esos Homo sapiens. Es decir, ¿a qué me refiero yo? ¿Alguien sabe? ¿Puedes repetir, please? Sí, digamos, por ejemplo, si yo estoy hablando Sí, de los Homo sapiens que todos son iguales, pues realmente no estoy teniendo en cuenta que la evolución. no, hay algo más importante que permite la evolución. Mejor dicho, qué constituye un ecosistema? Mm, pues las especies. Sí, eso es una cosa, ¿cómo se le dice a las especies dentro Animal, del ecosistema? hay de nuevo. Como que no sé, eso lo vimos el año pasado, Papu, pero se me olvida. pero Las relaciones entre los seres vivos. ¿cómo se llama eso? Mm. Es, ay, por favor. Cómo se le dice a las ¿Procesos? relaciones? Profe, ¿es el biotopo la biocenosis? Creo. Biocenosis. Relación entre diferentes especies. Biocenosis. Eso tiene que aparecer en sus apuntes. No se les puede olvidar lo que ya hemos visto en años anteriores. No se les puede olvidar. Porque entonces no están haciendo las relaciones que necesitamos. La biocenosis son las relaciones entre los seres vivos, ¿cierto? Dentro de un ecosistema. ¿Y el otro componente del ecosistema cuál es? ¿Que lo dijeron por ahí? El biotopo, ¿Qué es el biotopo? que son los factores ambientales, bueno, del sitio, más Las que todo. características físicas que tiene un lugar como tal, ¿sí? Entonces, no Papu, es la lo mismo biocenosis, ¿qué es lo que es? ¿La relación de qué, perdón? entre los diversos seres vivos que están ahí, entre las diversas especies, pues, ¿sí? Esa es la biocenosis. Y el biotopo son las características físicas, ¿cierto? Que tiene un lugar. Habiendo tenido en cuenta eso, nosotros nos podemos, digamos que podemos ver que dependiendo del lugar donde uno esté, las especies van a cambiar un poco. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a la información que les acabo de dar, ¿qué podemos decir de los humanos? Del Homo sapiens, pues. Pues que se han podido ir como relacionando a medida de que van evolucionando, van obteniendo una biocenosis con más especies y le permite desarrollar más su cerebro. No tanto eso. A lo que yo voy es, ¿qué característica tiene una persona de pronto, no sé, de Camerún, si la comparamos con una persona de Alemania, Pues, a una persona de Japón? ¿Qué diferencia hay? pues la de Alemania con Japón, los ojos. Como sus características por el biotopo, por ejemplo, el color de piel, dependiendo de dónde esté ubicado, pues dónde Exacto, viva, etcétera. Pues que se puede exacto, alterar. exactamente. Entonces, digamos, nosotros ya tenemos claras las diferencias. Bueno, espero que la gran mayoría. Una persona de Camerún, ¿cómo es? Pues negra. Listo, eh, su coloración hace que
sea de color negro. Listo. Bien. El alemán, Es blanco, blanco. Y pues blanco y pues rara, pero muy, muy rara vez se ve un negro mono, pues, pero por lo general los alemanes sí son monos. claro, los alemanes suelen ser monos. Listo. Por Y eso, los japoneses. que el color de, digo, el color, no soy tonto, pues los rasgos de sus ojos, Ajá. la forma de sus ojos, no sé qué más. Listo. Y bueno, su piel es un poco amarillenta. Ah, sí. Ahora, Ah, y los ojos también. sí, claro, los ojos son rasgados, ¿sí o no? Entonces, Pero los ojos también son amarillentos. Son como amarillentos. bueno, no sé. Eso sí no los he visto. Me tocaría mirar. Pero bueno, lo importante de ahí es que creo que era Vargas el que estaba diciendo Que lo del biotopo. sí, Eh, lo importante de esto es comprender, ¿cierto? Comprender que el biotopo influye demasiado. Somos la misma especie, o sea, no somos especies diferentes, ¿sí? Ah, Brian me está escribiendo acá, profe, que si dejas entrar a los que están en sala de espera. No me aparece nadie en sala de espera en este momento. ¿Quiénes están en sala de Pues, espera? pues, profe, ahí estaban diciendo eso por el grupo, No, pero en que se este los dejabas momento entrar, porfa. no me aparece nada en sala de espera. Espérate, quito dejo de compartir pantalla a ver si es que no me sale. No, no me No, aparece pues no nadie sé en sala de espera. si ya habrán entrado, no sé. Profe, era yo, pero ya entré, gracias. Allá Ah, adentro. papu, antes no lo hice al final de la clase, papu. ¡Papu! Entonces, nosotros vemos las diferencias, pero esas diferencias se dan gracias al biotopo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué las personas en África, por ejemplo, suelen tener una coloración de su piel más oscura? ¿Qué es lo que hace? Em, Profe, yo creería que es como la posición en que esté el país donde vivan, pues creo que es por el sol, o, bueno, por la energía solar, algo por el estilo, creo. El cambio de piel, Muy de bien, color de piel. claro. Bueno, hay que mirar también que el primer Homo sapiens o los primeros Homo sapiens se cree, aunque ya se sabe que la primera mujer Homo sapiens era de coloración, su piel era oscura, era negra. ¿Era negro? Sí. Uy, profe, yo no me sabía eso. ¿Y ellos cómo hacen para saber color de piel? Por una cosa que se llama ADN mitocondrial. Es Mito. decir, nosotros en nuestras células, que son células ¿qué? ¿Eucariotas? Muy bien, eucariotas. ¿Cierto? Nuestras células eucariotas tienen un organelo que nos ayuda a respirar. ¿Cómo se llama el organelo por el que respiramos? ¿Mitocondria? Muy bien, la mitocondria. La mitocondria se cree que era una bacteria y que esa célula grande, esa célula eucariota la absorbió. Por tanto, la mitocondria tiene su propio ADN. ¿Listo? Sí. La mitocondria, aparte del ADN que nosotros tenemos en nuestro núcleo, la mitocondria también tiene su ADN. Sin embargo, nosotros solo tenemos el ADN o las mitocondrias, pues solo las heredamos de nuestra mamá, de nuestro papá no podemos. ¿Listo? Solo de la mamá. Sí, Ojito. del papá no se puede. Ahí viene la pregunta. Profe, ¿por qué? Ah, bueno, listo, muchachos. No se puede del papá porque las mitocondrias, cuando están en el espermatozoide, ¿en qué parte del espermatozoide van a estar? No sé. No, 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 yo sé que no saben, porque ustedes no saben nada y todo se les olvida, pero sí saben pensar, porque evolutivamente A tenemos ver, cerebro que se ha relacionado para pensar. Entonces vuelvo y pregunto. me gusta esa conclusión, siempre, profe. Listo, bien. Entonces, piensen, usen esas relaciones que evolutivamente hemos tenido A para ver, pensar, así no sepan la respuesta. Si para qué sirven las mitocondrias? respira. ¿Qué es respirar? Es el, pues,
por lo que estamos vivos, los seres humanos. No. ¿Qué es respirar? Es muy fácil la Respirar es respuesta. que yo no le Es muy puedo dar una fácil la definición, respuesta. es que no sé cómo La definirla. obtención de glucosa. Cuando se obtiene oxígeno, No glucosa. oxígeno. A Oxígeno. partir de glucosa, ATP, que es... ATP, Ah, ATP, listo, eso. bien. Eso es. Es decir, respirar es ¿qué? Obtener ¿qué? Energía. Energía química, sin dudas. Pongan eso en sus ¿Glucosa? cuadernos. Pongan eso en sus cuadernos para que no les olvide nunca más. ¿Qué Es decir, si usted cree que respirar es entrar oxígeno y sacar dióxido de carbono, ya perdió todas las clases que ha tenido conmigo desde sexto hasta octavo, porque yo lo repito casi todas las clases. Casi todas las clases repito esta información, desde que están en sexto. ¿Mm? Es decir, la respiración es energía química? respirar es coger la glucosa, ¿cierto? La mitocondria coge esa glucosa y con el oxígeno la empieza a degradar para obtener energía química que se llama adenosintrifosfato o ¿Cómo es que es? ¿De qué? ATP. Ok. Adenosintrifosfato o ATP. ¿Estamos? Es decir, Entonces lo que hace respirar, pues es como coger la glucosa. eso ya lo saben, ¿no? ¿Qué Sí. pasa, Delgado? ¿Se le olvidó? Vea, Pero, profe, ahí le estoy dando un datazo para que usted ya tenga re claras cosas en medicina. Pero le respirar estoy es dando coger un la glucosa. datazo y se lo estoy dando desde sexto. ¿Cómo lo va a preguntar en Pues octavo si ya lo papu, va a es que tener yo con claro? tantas cosas en el cerebro se me olvidan muchas también, pues. Pero si la repito casi todas las clases, eso lo repito mucho. ¿O no, muchachos? Pues papu, Eso lo repito mucho. el cerebro también tiene fallas de fábrica, pues. Yo sé. Por eso es que hay que esforzarse un poco más para que se mejore la comunicación entre neuronas. ¿Cómo sinapsis. se llama la comunicación entre Sinapsis. neuronas? Sinapsis. Ah, ok. Si yo no hago sinapsis, por ejemplo, como ahorita, profe, yo no sé, pues use la sinapsis y entonces empiece a generar la conexión entre neuronas. No espere que le den toda la información. Piensen, piensen. Yo sé que ser humano a muchos nos puede parecer chévere porque pensamos. A otros no tanto porque los obligan a ir al colegio. Después los obligan a ir a la universidad. Después los obligan a hacer un posgrado. Después los obligan a hacer otro posgrado. Entonces, pues para esas personas no es tan chévere ser humano. ¿El posgrado Preferirían, para qué es, profe? ¿cómo? ¿El posgrado para qué es? El posgrado son estudios después de la universidad, o sea, también universitarios, pero es lo que llamamos una especialización, una maestría, eso Ah, es la un posgrado, especialización, pues. un doctorado. Pues es una especialización. En medicina sería especialización. No, también hay maestrías en No, medicina. pero es que maestría ya es otra cosa que especialización, ¿verdad? Sí, claro, la especialización en medicina, digamos que es para en cualquier área, o sea, Para un área. cualquiera, no solo en Pero, medicina, pero que yo tenga entendido, en medicina se pueden elegir varias especializaciones. en cualquier área. Cualquiera también. Por ¿no? ejemplo, pongamos el caso de mi carrera. Yo estudié licenciatura en biología y uno puede especializarse o en pedagogía o en entomología, que son insectos, o en mastozoología, que son mamíferos, o en ecología, que es las relaciones ecológicas ambientales, o, mejor dicho, se puede especializar en cualquier cosa. Por ejemplo, yo estudié licenciatura en biología y estoy haciendo un posgrado en ciencias sociales, en investigación social. Ojito. ¿Sí? Entonces uno se puede especializar en cualquier cosa. Entonces cada Y estudio, las veces que quiera. sí, claro, desde que tengas la plata, porque recuerda que eso ya no es por gusto, sino porque se volvió un Ah, sí. negocio de la educación, no. Entonces ya Por el ejemplo, tú que vas a billete. estudiar medicina, te vas a dar cuenta que hacer una especialización, perdón, en medicina resulta casi que imposible en Colombia, por lo menos, Cariñoso. porque es exageradamente cara, casi que imposible, porque no hay becas de estudio, porque realmente es muy complicado, es decir, se volvió un negocio. ¿Listo? Para eso me voy a Alemania y me consigo una beca por allá. Bueno, como tú lo desees. Lo importante es que piensen, o sea, Lo el importante es que humano, hagan la sinapsis. el humano logró encontrar una forma adaptativa diferente a otras especies.
No hay, ojo con esto que voy a decir, no hay ningún ser vivo más evolucionado que otro. Eso no existe. Todos somos igualmente evolucionados, ¿listo? No, ¿y por qué no? Porque no es una competencia. Es No, decir, pero pues no siempre tiene que ser una competencia. Pues por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos a pensar cuál sería, según sus características evolutivas, el ser vivo más evolucionado, ¿a qué conclusión llegaríamos? eso está difícil. Es muy difícil, porque es imposible. O sea, ningún ser vivo está más evolucionado que otro. ¿Por qué? Porque sobrevivimos a las mismas condiciones en el mismo tiempo y con todo. Por ejemplo, ustedes pueden tener un gato ahí en su casa, Sí. o un perro, o lo que sea. El perro se adaptó de cierta manera para que fuese adoptado y tuviera las condiciones para poder sobrevivir en este momento como especie. ¿Sí? Si usted mira afuera, puede que haya pasto o plantas en general. Y las Sí. plantas se adaptaron para producir la glucosa y todos los seres vivos dependemos de ellas. Porque de las plantas es donde surge toda la glucosa que nosotros obtenemos. ¿Mm? Entonces, si uno pensara cuál es el ser vivo más evolucionado, pues bueno, cada ser vivo tuvo adaptaciones totalmente diferentes que son muy, muy interesantes unas de otras, pero la conclusión real es que ninguno está más evolucionado que otro. ¿Por qué? Porque estamos sobreviviendo a las mismas condiciones. ¿Estamos? Entonces, como ¿Vamos? estamos sobreviviendo a las mismas... claro, que uno desarrolló el cerebro, el otro desarrolló el proceso fotosintético, es diferente. ¿Mm? Ahora, lo que sí hace diferente, por ejemplo, es que el único, por ahora, que tiene pensamiento como tal, a partir del lenguaje, es el humano. Y eso está generando la sexta extinción masiva, que es la primera vez que sucede una extinción masiva solo por una especie, que en este caso es el Homo sapiens. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A lo largo de toda la historia de los seres vivos, han Sí. existido 5 extinciones masivas. La más conocida para nosotros fue la última, que es la de los ¿Dinosaurios? dinosaurios. Fue la quinta extinción masiva. Entonces, durante 5 veces en la historia de todos los seres vivos, estuvo a punto de desaparecer la vida. 5 veces y se ha vuelto a recuperar. La ¿Y última fue la de cómo los se ha vuelto a dinosaurios, recuperar? por procesos de adaptación, de evolución que llamamos. Entonces, ahorita estamos entrando en la sexta extinción masiva y es la primera vez que sucede por una especie, que en este caso es el humano, el Homo sapiens. ¿Y cuál extinción? A ver, ¿qué es una extinción masiva? Lo acabo de decir. Sí, pero La eh, eliminación de la vida, o sea, como bastantes especies, la extinción Exacto, es del un momento. pero ecosistema. me refiero a que esa extinción masiva, sí, ¿de qué fue? ¿De qué fue cuál? ¿Cuál de las 6? De la última, la que tú dices, la sexta. La que está empezando. Sí, Bueno, hagamos sinapsis. Pensemos. y esto papu de una. ¿Por qué se da? Pues, profe, sería por la contaminación que estamos Principalmente. haciendo Profe, y El demás cosas. calentamiento global, casi todas Principalmente. las Dime. casi todas las extensiones masivas han sido por los cambios, ¿no? Porque no, unos seres vivos no se alcanzan a adaptar, ¿no? Por contaminación. contaminación. Lo mismo con los dinosaurios. Exactamente. Por Profe, pero y cambios climáticos. pues Dime. digamos que ahorita con lo de la pandemia se ha mermado un poco, ¿verdad? Por lo que ya la gente casi no sale y pues se ha mermado un poco la contaminación, ¿no? Pero la gente está Se gastando ha más en su casa. disminuido. Se ha disminuido y ha servido mucho. Incluso hay unos estudios muy interesantes a raíz de eso. Pero, bueno, habrá que Profe, ver que los cambios son mucho más profundos que eso. Dime. yo quiero que usted me dé una conclusión. Conclusión de qué. Listo. Es bueno que en este momento con lo de la pandemia, o sea, antes de la pandemia había una sobrepoblación, ¿sí?
Durante la pandemia también, y después de la pandemia va a seguir existiendo. Sí, pero ¿es bueno que esa sobrepoblación disminuya o es algo malo? Bueno, digamos que eso que tú estás diciendo es un planteamiento muy complejo porque eso implica administrar las vidas. Digamos que no es ni bueno ni malo. Y No es que im- también, no solo eso, sino también lo económico, lo social. sí, sí, y muchos gobiernos controlan la vida. Somos, o sea, nosotros siempre pensamos, por ejemplo, cuando ustedes vieron la película que obviamente después la comentaremos, ¿cierto? De Martian. Sí. Hay una serie, digamos, de mecanismos que hacen pensar que el humano se va a morir, que va a extinguirse. ¿Cuántos humanos hay en este momento? I don't know. Anóteselo, médico. Anótese el dato. Vale, papi. 7.000.000.000 de humanos hay en el planeta Tierra. ¿Listo? Pero no es al cacique. Uy, no, y eso que ese man contribuía fuertemente a la sobrepoblación. Menos mal no está. Así, si estuviera vivo, seríamos 8.000.000.000. Profesor, Ahora, digamos que eso no es ni bueno ni malo, ¿sí me entiendes? Lo que pasa es que el humano se ha complejizado un poco a partir de todo esto que estamos hablando del sistema nervioso. Y es que como forma lenguaje, a partir del lenguaje, se forma algo que se llama la cultura. ¿Sí? Y la cultura pues ya empieza a generar relaciones de diferentes índoles. Por ejemplo, los animales no tienen modelos económicos, no tienen sistemas económicos, ajá. no tienen. ¿Cuál es el sistema económico que rige actualmente a la humanidad? ¿Capitalismo? El capitalismo financiero. ¿Sí o no? Ese es el Sí. modelo económico actual, pero hay otros modelos económicos. Antes en la Edad Media era el feudalismo, ¿sí o no? Sí. Eso estamos estudiando en social. Desde la modernidad aparecen tres sistemas económicos que son el socialismo, el comunismo y el capitalismo, y actualmente rige el capitalismo financiero, quien destruye todo, pero le echa la culpa al socialismo que nunca ha existido, de que ha hecho las cosas mal, pero el único que ha regido es el capitalismo. Entonces, eso va a ser muy importante porque la sexta extinción masiva está ligada a los procesos de supervivencia que tenemos, los humanos. ¿Listo? Sí. Entonces, miren eso que estamos diciendo. Entonces, tenemos procesos en los cuales nosotros consumimos Profe, animales. Dime. perdón por interrumpir, pero ¿puedes repetir esa parte, la de que tiene que ver con la sexta extinción masiva? ¿Todo? ¿Todo? No, no, Lo no, que ya no, hay. la última parte. ¿Qué estaba diciendo la última parte? No sé. Yo tampoco, por eso te estoy diciendo. Bueno, voy a volver a repetir todo porque realmente todo está tan conectado. Papi, Entonces, la sexta extinción masiva está relacionada con los procesos culturales de los humanos. Por eso yo decía ahorita que es la única extinción masiva que está hecha, por así decirlo, por una especie. Las anteriores no, las anteriores eran por condiciones de enfriamiento de la tierra, por contaminación, por los volcanes, el meteorito. o por un meteorito que contaminó la atmósfera. En este caso también es por contaminación y por cambio climático, pero por las actividades que hace el humano. Pero por el mismo ser humano. Exactamente. Entonces, ya han existido muchas especies, ¿cierto? Sí. Que han pasado por esos procesos de extinción fuertes, en los cuales se pone en riesgo incluso la vida de la gran cantidad de especies que existen en el planeta. Bueno, dicen que puede poner en riesgo la vida del mismo humano, pero después de 7.000.000.000 de humanos, pues no sé, es como muy difícil. O sea, es una población muy grande. La Bastante. población de humanos es exageradamente grande,
7.000 millones de humanos es una muy, muy, muy inmensa población. Papu, ¿usted se imagina cuánta población tuviéramos si pudiéramos poblar Marte? Bueno, eso es una muy buena pregunta para el proyecto, anótala, Por eso fue que la anótala. Eso nos sirve para el proyecto de exploradores. Ahora, lo primero es, ¿qué condiciones tiene Marte para poder ser poblada? Ustedes que se vieron la película también mencionó. A ver, ¿qué condiciones tiene? Sí. A ver, La principal Uno, característica de que yo Marte, sepa, quieren poblar Marte porque tiene una, creo que es atmósfera muy parecida a la de la Tierra. sí, pero tiene un gran problema. La temperatura, Sí, bueno, primero eso, ¿qué pasa con la temperatura? pues que Se si, enfrió mucho. a ver, Muy el fría. ser humano puede sobrevivir a temperaturas muy bajas, Ajá, pero porque no se ha tan visto. bajas, No, no tan a bajas ver, como el Marte. de pronto muy bajas, exageré, pero temperaturas bajas, menos 10 grados o así, sí se puede sobrevivir, Bueno, pero, no, incluso menos 50 como el Marte se puede, pero pero lo necesita, necesita de algo para, exacto, o sea, si eso va a iba a vivir decir, así que se por fuera. necesita de algo para poder sobrevivir a esa temperatura. La temperatura más alta de Marte registrada es muy bajita, o sea, 20 grados centígrados, que es caliente para nosotros, Y en verano, pero es una temperatura muy bajita. y es O en verano, sea, acá el planeta Tierra puede llegar hasta menos 50 por ahí, menos 55 fuera el Valle de la hasta, Muerte. hasta superar Digo, los 50 grados centígrados. Esa es la temperatura 55, en el perdón. planeta Tierra. La mayor temperatura registrada fue 55 grados en el Valle de la Muerte. Profe, Listo, muy bien. Entonces, fíjense que nosotros tenemos unos cambios ambientales muy drásticos, pero digamos que eso impide que en Marte pueda existir la vida, por lo menos en estos momentos. O sea, porque Marte es un planeta con una cantidad inmensa de gases de carbono. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? No, Hagan sinapsis. Piensen. es que estoy escribiendo. ¿Cuál es el problema en el planeta Tierra de que existan gases de carbono? Esa es la pregunta. Los gases de carbono, ¿de dónde se obtienen? Pues del carbono. que se vaya dañando la capa de ozono. Ah, ok, listo. Van dañando la capa de ozono. ¿Se llaman gases de qué? De carbón. No, lo ¿No? acabaron de decir. Una chica lo acabó de decir. Ozono, De invernadero. Gases con efecto invernadero. invernadero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir gases con efecto invernadero? Gas, efecto invernadero. ¿Qué querrá decir? Paco, una pregunta. Dime. Ya que tú dices que estamos en la sexta extinción masiva, Ujú. sí, bueno, tengo dos en realidad. La primera, la de los dinosaurios, ¿cuál extinción fue? La quinta. Aunque digamos que los dinosaurios en general, desde la aparición de los dinosaurios, ellos, si nosotros fuéramos objetivos, vivieron 3 extinciones masivas. ¿Vivieron, pero no la sufrieron? Sí, claro, la sufrieron, pero sobrevivieron algunos dinosaurios. Incluso hoy día sobreviven algunos dinosaurios, ¿no? ¿Cuándo? Hoy día, Hoy día, ¿cómo? tortugas, A ver. las tortugas, los Evolucionados, cocodrilos, sí. Los pájaros, las las aves, tortugas. Un cocodrilo. los cocodrilos Pero también. evolucionaron. Sin embargo, mantienen la estructura, o sea, la forma como Sí. en esa época. Pero, Sobre todo profe, las tortugas. ¿usted no vio que sacaron una noticia de que descubrieron una nueva especie de dinosaurio? Sí, Bueno, sí, seguramente. ¿Sí lo en vio? China era. No he visto, pero
Sí, No me ¿Será no me sorprende. Chinaman? acuerdo cómo es que se llama, pero descubrieron una nueva especie. Búsquela, profe. Bueno, Sí, ahorita la profe. miramos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De gases de efecto invernadero. ¿Qué pasa con los gases de efecto invernadero? Son gases de carbono, como el propano, como el metano, como el dióxido de carbono, que generan condiciones de una mayor temperatura, pero no solo la temperatura que nosotros percibimos en nuestra piel, sino también aumentan la radiación. Entonces, Marte es un planeta que está más lejos del Sol que la Tierra, pero que va a tener un efecto de radiación constante. Todo el tiempo va a tener radiación. Profe, Entonces, esa radiación va a impedir que se generen estos procesos de, digamos que de transformación en la atmósfera. Es decir, todo el tiempo hay calentamiento global en Marte. Ahora sí, dime. profe, em, Dime. digamos, el, a ver, si nosotros llegáramos a poblar Marte, ¿qué pasaría con esa contaminación? ¿Y qué pasaría si nosotros contamináramos el Marte? ¿Marte cómo reaccionaría? ¿O qué, con Digamos sus que, condiciones mismas, qué haría en el entorno y el ambiente y todo eso? digamos que Marte es un planeta que ya tiene características de estar contaminado por sus gases de efecto invernadero. O sea, son Sí, condiciones muy, 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 muy complicadas. ¿Sí? Entonces, si el humano puede llegar a instalarse, cosa que pues realmente es muy difícil, eh, pues vamos a ver que necesita sí o sí crear por lo menos micro ecosistemas a pequeña escala, como domos, como el de la película, donde se puedan mantener las condiciones similares al planeta Tierra, porque afuera él no podría salir, no por lo menos sin el traje o algo que lo sí. pueda permitir vivir, pero casi siempre debe Profe, permanecer en un domo. Dime. yo, yo tengo una pregunta. Sí. Eso tiene que ver con la adaptación de sí de la especie, ¿cierto? Porque pues, o sea, nosotros digamos que detectamos esa contaminación porque conocemos más o menos lo que para nosotros es el concepto de la contaminación, en cambio para otras especies es como algo normal. Ujú. Sí, pues es que somos los únicos conscientes de ello. Sí, Somos los únicos que vamos a estar conscientes de ese proceso. ¿Sí? Ahora, todo eso que estamos hablando, todo eso se ha dado gracias a quién? O sea, que nosotros podamos adaptarnos, que podamos interpretar, que las especies se puedan adaptar gracias a qué? ¿A los cambios? Gracias a algo que se va a llamar los sistemas de relación. El sistema de relación en nosotros lo vamos a llamar sistema nervioso. ¿Listo? sí. Es decir, el sistema nervioso es espectacular para los animales porque nos permite eh, percibir los cambios que se dan en nuestro entorno. Entonces, como se dan esos cambios en nuestro entorno, de cierta manera, pues va a permitir que nuestro cuerpo reaccione de cierta manera. Si aumenta la luz en cierta zona, va a hacer que la población de cierto lugar pueda tener su coloración oscura. Si hay menos luz, ¿cierto? Hace que su coloración sea más clara y se pierda la melanina. Y si hay unos Sí. grandes vientos, pues permite que sus ojos se alarguen para que los vientos fuertes de la zona no lo afecten. Sí. Buena, Moreno. Mira, Moreno. ¿Qué? Está firme, véalo y tomando, ¿qué está haciendo? Güey, déjeme ver su cuaderno donde estaba escribiendo todo lo que estoy diciendo. ¡Ay! No, ¡Ay! profe, pero no, sí estaba tomando un cafecito. Sospechoso. No, pero está. Ay, profe. Sí Hola. está como sospechoso, ¿no, profe? No, pero está ya.
Ya se lo muestro, espérese que estoy yendo acá. Bueno, Pero por lo menos entró a clase. Ah, pero estoy poniendo atención. ¿Y bueno. escribiendo? Sí, pues porque usted En sabe que blog yo de notas de califico. celular. Bueno, yo califico esos apuntes. Eh, Sí, profe, si quiere le comparto pantalla. Nah, no. listo. Entonces, vamos a ver que el sistema nervioso nos va a permitir relacionarnos con todo nuestro entorno. Va a permitir que nosotros, bueno, y no solo nosotros, sino la mayoría de especies, las plantas tienen sistema nervioso. Sí. Pues yo creo Yo creo que sí. que no tienen. Pero sí tienen algo que se llama sistema de relación. No tiene sistema nervioso, es decir, no tienen nervios, no tienen neuronas. Las plantas no tienen neuronas. Recuerden que la célula que conforma el sistema nervioso es la neurona. Sin embargo, hay plantas que reaccionan al contacto porque también tienen sistemas de relación. ¿Como cuál? La que conocemos todos. Plantas carnívoras. Principalmente esta. Hay varios tipos de plantas carnívoras, pero principalmente esta. Profe, justo era Los lo que yo iba a girasoles. preguntar, profe, que si no tenían nervios ni nada, ¿cómo hacen para hacer ese movimiento? Claro, lo que pasa es que no solo existen los nervios, recuerda lo que estoy diciendo, eso se llaman sistemas de relación, o sea, sistemas que permiten que se relacione con el entorno. Ellas no tienen neuronas, ellas no tienen nervios, pero sí van a tener un sistema de relación que les va a permitir cambiarse o adaptarse a las condiciones. Por ejemplo, la Venus atrapamoscas evolucionó para que en estas hojas, en estos lóbulos que tiene, digamos que se cierren estas hojitas para atrapar al insecto que esté allí. ¿Sí? Sí. Ahora, vamos a ver que estas especies de plantas también van a tener varios mecanismos, o bueno, diferentes especies de plantas. Yo no sé si ustedes conocen la mimosa. No. Profe, otra planta serían los girasoles, ¿cierto? Claro, claro, porque ellos van a moverse, o sea, por eso el nombre, giran hacia donde está el Sol. sol, ¿sí o no? Entonces, la mimosa es esta planta, muchachos, que es una chiquitita cuando uno va en el campo caminando y uno la toca y se cierran las hojitas. Uy, sí. Y uno la toca. Como comúnmente se llama la planta dormilona, dormida, algo así. Dormilona, le dicen. Dormilona. La dormilona. Mírenla acá. Entonces uno la toca y se cierran las hojitas. Bueno, entonces la próxima clase, para no volvernos a conectar, vamos a hablar de un poco de las plantas y ahí sí ya hablamos de nuestro sistema con hormonas. Profe, que las plantas no tienen sistema nervioso, pero sí sistema, ¿qué? ¿Cómo es que era eso? De relación. Relación. Así se llama, de relación. Listo, papu. Listo. Nos vemos. Nos vemos la Chao, próxima. profe.